Queda claro que el tema de cáncer de mama HER2 positivo, si bien parecería sencillo, tiene muchos aspectos que todavía tienen que ser analizados. Entre ellos, la fineza con la cual se evalúa la inmunohistoquímica en la pieza operatoria, los criterios quirúrgicos sólidos en cuanto a cuál es el margen ideal en este tipo de entidad y los tratamientos médicos coadyuvantes. El manejo anti-HER2 ha modificado claramente la historia natural de la enfermedad y entendemos que el bloqueo unilateral o el doble bloqueo tiene un papel muy importante que todavía tenemos que aclarar en cuanto a cuándo, por qué tiempo y a qué dosis es el ideal. Parecen estar contestadas las preguntas, pero todavía tenemos mucho que mejorar. La asociación con citotóxicos y la temporalidad de la hormonoterapia también son factores a analizar. ¿Cuál es la mejor hormonoterapia asociada a trastuzumab, hipertuzumab y lapatinib? Y sobre todo entender que los tiempos de manejo dependen también de las variables propias del paciente. La oportunidad ha sido excelente, la comunicación con nuestros colegas muy productiva y esperemos poder seguir avanzando y poner esta información en la actividad y en el tratamiento de los pacientes día con día. La sesión de hoy, tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo. Obviamente el tema de cáncer de mama siempre es trascendente, parece ser que algunas cosas ya están perfectamente contestadas y la intención de la sesión es precisamente demostrar que hay cosas que no están tan fácilmente demostradas. Les recuerdo que los que traigan su celular o una tablet podrán conectarse al sistema local para dos cosas: uno, para contestar algunas de las preguntas que vamos a ir haciendo y en su momento para hacer alguna pregunta que podríamos analizar al final de la sesión. Vamos a cambiar la primera diapositiva, por favor. En esta sesión decidimos reunirnos dos médicos de instituciones distintas dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que manejamos cáncer de mama de una manera globalmente grande. El doctor Ricardo Villalobos, quien es jefe del Servicio de Oncología Médica de la Gineco 3, en Centro Médico La Raza, IMSS. Manejan un grupo muy grande de pacientes y un grupo muy especial de pacientes. Tienen una afluencia de pacientes del norte de la ciudad, del Estado de México y de zonas aledañas. Platicábamos el otro día que ellos ven aproximadamente 600 casos nuevos de carcinoma mamario cada año y nosotros, yo, Fernando Mainero, en la Gineco 4, manejamos aproximadamente 400 casos nuevos de cánceres de mama cada año. Entonces, en esta experiencia de cerca de 1000 casos por año que tenemos, podríamos tener algunas impresiones seguramente similares y tal vez algunas distintas, y es precisamente parte del motivo de habernos reunido. Queda claro que al fin y al cabo el manejo de los pacientes lleva implícito un beneficio al mismo paciente, entonces tenemos que manejar la información médica de una manera que sea corroborable y también reconocemos que hay que trabajar con una serie de elementos paralelos que van obviamente desde la industria farmacéutica hasta las instituciones mismas para tratar de homogeneizar la información y en un momento dado tener los recursos correctos en el momento correcto y tener el aval científico para ir corriendo la información lo más rápido posible para permitir que la información científica se aplique en la clínica lo más rápido y lo más eficientemente posible. En medicina institucional, y seguramente muchos de ustedes están trabajando o han trabajado en institución pública, aparte de la residencia que hicieron, a veces resulta complicada la conexión entre el flujo de ingresos, los recursos y la atención de los pacientes. Y algo que hemos aprendido los médicos es que también es nuestra responsabilidad tratar de acelerar este proceso. Es decir, como médicos, aparte de ser buenos clínicos y buenos tratadores de pacientes, tendríamos que ser también administradores en el sentido de saber pelear los recursos, saber pelear la información para poderla aplicar lo más rápido posible. Entonces, este asunto de hacer una recomendación racional para, y el concepto tradicional actual muy popular de personalizar el tratamiento, resulta muy trascendente y definitivamente de alto beneficio para los pacientes. Por un lado, incrementas la efectividad del tratamiento y por otro lado disminuyes la toxicidad de los tratamientos mismos
cuando puedes personalizar identificando precisamente a quién le toca, qué tipo de tratamiento, con qué periodicidad y cuándo lo detienes. Todo este asunto obviamente se tiene que conectar con asuntos que tengan que ver con la práctica clínica cotidiana. Entonces, cuando uno habla de áreas de controversia, no quiere decir que hables de cosas que no tienes completamente la respuesta, sino que, y en medicina lo vemos todos los días, a veces para una pregunta puede haber más de una respuesta correcta y la diferencia está en el paciente mismo, en reconocer la diferenciación que él tiene en cuanto a la posibilidad de responder o no responder. Para eso hemos creado diferentes modelos que tratan de individualizar el tratamiento oncológico y en otras áreas. Por lo tanto, el entendimiento de la biología tumoral misma y el cálculo de los riesgos es una acción cotidiana en oncología, tanto quirúrgica como médica, de todos los días. La sesión la vamos a llevar básicamente de la siguiente manera. Primero voy a dar una introducción atendiendo algunos asuntos globales, con una tendencia quirúrgica al principio, terminando con algunos temas médicos, y vamos a presentar un par de casos clínicos en los cuales vamos a tratar de responder básicamente cuáles serían los criterios de manejo de esta situación específica de cánceres de mama que son HER2 positivo. Entonces vamos a presentar este par de casos y al final, si da tiempo y si hay interés y si ustedes están dispuestos a hacerlo también, contestaremos algunas de las preguntas que nos envíen vía electrónica o que quieran hacer verbalmente. Lo primero que tendríamos que analizar es si realmente esta decisión de quién es HER2 es tan fácil como parece. Hemos estandarizado o se ha estandarizado la prueba para categorizar a los pacientes de una manera global. Casi todo el planeta está de acuerdo en que la inmunohistoquímica es un modelo adecuado para definir quién es y quién no es HER2 positivo. Entonces, este concepto de la medición por inmunohistoquímica, que no deja de ser humanamente hecha, que es visual y que corre los riesgos que se tiene cuando un humano interpreta la intensidad y el número de células que tienen o no tienen una tinción. De todas maneras, hoy en día podríamos decir que está claramente definido, que aquellos pacientes que son definidos como por inmunohistoquímica, como no tinción, es decir, 0, o tinción muy débil, una cruz, los consideramos como HER2 negativos. Y aquellos que tienen tinciones intensas y que hemos calificado como tipo 3, los hemos considerado positivos. Y tenemos un grupo intermedio en el cual, cuando la tinción tiene rasgos, pero no es definitiva, hacemos pruebas adicionales. Estas pruebas adicionales de hibridización in situ básicamente se hacen de dos maneras, una por inmunofluorescencia y otras por cromatografía. Los dos modelos son buenos, son adicionales, pero habría que entender que hacen cosas distintas. La inmunohistoquímica lo que hace es detectar la proteína en la membrana, el receptor de crecimiento epidérmico en la membrana, mientras que las pruebas de hibridización in situ lo que hacen es medir el gen en el núcleo. Entonces, estrictamente hablando, si son cosas conectadas, no son exactamente lo mismo y por eso puede pasar que a veces las pruebas no son concordantes 100%. Y este concepto es muy importante, recordando que esa proteína, ese receptor, que es el que mide por inmunohistoquímica, es una cosa, y lo que pasa dentro del núcleo, si bien obviamente debería tener correlación, a veces no la tiene. Para esto, permítame presentarles un estudio del doctor Dibdal, hecho ya hace algunos años, en el cual se demuestra un fenómeno muy interesante que todos tendríamos que tener en la mente. ¿Esto qué es? Él lo que hizo en este grupo de 623 pacientes es correlacionar los resultados de inmunohistoquímica con los resultados de FISH, para ver si había esa exactitud que nos hace tomar decisiones, sobre todo de un tratamiento que por un lado puede ser muy efectivo, pero también tiene un grado de toxicidad y, por qué no decirlo, también un costo económico y un costo en estructura. Entonces, aquellos pacientes en este estudio que eran inmunohistoquímica negativos, por FISH generalmente la correlación era excelente, es decir, efectivamente
de los que eran inmunistoquímica negativos, el 97% fue FISH negativo y había un pequeño grupo, 3%, que salían positivos. Del otro lado, los inmunistoquímica 3 cruces, algo que pasó que era muy interesante y podría ser trascendente y tal vez a todos nos podría pasar ideas por la mente, como aún inmunistoquímica positivo 3 cruces, hubo un porcentaje cuando hacía uno pruebas de inmunofluorescencia salían negativos. Es decir, había la expresión de la proteína en la membrana, pero en el ámbito nuclear no había ese gen presente o por lo menos activamente identificado. Y de los 2 cruces, que es en donde casi a todos les hacemos el FISH, había una correlación alta y solamente 24% salían positivos y 76% positivos. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que podría ser que algunos pacientes que consideramos por inmunistoquímica como negativos, 0 y 1 cruz, o positivos 3 cruces, en el ámbito de lo genético podrían ser distintos. Y ahí entraría la pregunta de cuál sería entonces la prueba ideal para demostrar con un margen de error 0 o por lo menos muy pequeño la respuesta a esta medicación que estamos usando cada vez más y que realmente hoy en día ya es un grupo de medicamentos que estamos usando para manipular la efectividad del HER2. Entonces, la correlación es buena, pero no es perfecta. Ya se me cayó el control. De alguna manera, para profundizar en este asunto, hoy en día la mayoría de los pacientes, y es casi una regla oncológica, antes de decidir su tratamiento deben de tener una biopsia. Y la manera más popular y más común de hacer la biopsia hoy en día es con agujas de corte. Entonces, ya sea que sea un localmente avanzado y vamos a empezar con un tratamiento médico, tenemos una biopsia de aguja de corte en la que demostramos 1, la histología, 2, las variables histológicas tradicionales, 3, la inmunistoquímica tanto para receptores como para HER2. Y esta información nos sirve muchísimo también en las etapas tempranas, ya que podemos obviamente platicar con el paciente ya con un diagnóstico definitivo y planear un tratamiento locorregional, ya no con la necesidad para diagnóstico, seguramente sí para márgenes, pero no para diagnóstico de estudio transoperatorio, que tiene algunos riesgos. Entonces, ¿qué hemos hecho en Gineco 4 y seguramente en otros lados también lo han hecho? Es tratar de ver si la información que obtenemos por la aguja de corte es idéntica a la que obtenemos cuando tenemos el tumor completo y, ¿por qué no?, compararla, en casos con ganglio positivo, de cómo está la expresión del HER2 en el ganglio. Y esto es interesante porque, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es tratar una enfermedad que también tiene una evolución en sí misma. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues de los casos que originalmente, 115 casos, todos eran etapas 2, T1 o T2 con N1, y de estos 18 casos que se demostró HER2 positivo en la biopsia con aguja de corte de entrada y que representan el 15% del total de pacientes, hicimos una correlación cuando ya quitábamos el tumor, porque todos eran pacientes tratados quirúrgicamente de entrada, y en el ganglio linfático, porque todos tenían ganglio linfático positivo. Y lo que veíamos es que si bien hay una correlación muy alta, sí hay algunos cambios. Ejemplo, de estos 18 casos, ya cuando veía uno todo el primario, solamente 15 lo expresaban, y cuando analizábamos el ganglio linfático, 14. Entonces, estas pequeñas diferencias podrían tener algún significado, habrá que verlo más a fondo. Y al fin y al cabo, y la pregunta aquí sería para todos, cuando uno biopsia un tumor y es HER2, y aparentemente es una etapa temprana, y le vas a dar adyuvancia, ¿qué es lo que estás tratando? ¿Estás tratando el primario o estás tratando esas potenciales micro o macromets que no has diagnosticado? Y la respuesta probablemente sería, bueno, lo que estamos tratando de tratar es no la enfermedad local, que esa esperamos ya haberla controlado, sino ese potencial modelo biológico a distancia, esas micro o macromets, que tal vez sean idénticas, pero tal vez no. De ahí que, para nosotros, haber biopsiado el ganglio, que sería, entre comillas, el primer relevo metastásico, y detectar ahí algún cambio, podría servirnos para decidir realmente cómo tratar al paciente. Y, si bien en ninguna parte del mundo que yo sepa, se hacen los modelos de tratamiento sistémico en base a cómo estaba el ganglio linfático, se hacen todos en relación a cómo estaba el primario, a mí me parece que sería una pregunta interesante
hacer un modelo adicional evaluando la inmuno también en los ganglios linfáticos metastásicos. Probablemente en cirugía conservadora no existe mucho debate, es decir, los criterios parecen estar establecidos, la mayor parte de la gente se siente cómoda bajo los criterios y el modelo que tengan para hacer cirugía conservadora, pero los que de ustedes hayan estado en el ámbito oncológico hace 20 o 25 años, cuando uno planeaba hacer un tratamiento conservador, había una serie de excluyentes que eran muy abundantes. Hoy en día ya quedan pocos excluyentes, y los excluyentes vistos como contraindicación absoluta para cirugía conservadora son realmente la imposibilidad para obtener un margen negativo, que la paciente no lo quiera, que la enfermedad realmente sea multicéntrica, y eso diferenciarlo de lo que es multifocal, que son cosas distintas, pero realmente si hay 2 o 3 tumores en áreas diferentes de la mama no es tan conveniente, y muy excepcionalmente cuando existiese alguna contraindicación para radioterapia. Entonces, realmente cuando uno ve cuáles son las contraindicaciones, entre comillas, absolutas de cirugía conservadora, son básicamente aquellas relacionadas a la imposibilidad de dejar al paciente con márgenes negativos. Y con las técnicas actuales de cirugía, en la que nos ayudamos muchísimo de modalidades oncoplásticas, podemos resecar cantidades de tejido distinta, mucho más amplia, reparar mejor el daño, y por lo tanto, cosas como la localización y el tamaño mismo, si bien son trascendentes, son menos trascendentes de lo que eran antes. Pero estamos hablando de enfermedad HER2, y la idea es que todo de lo que digamos hoy esté relacionado con ese subgrupo de pacientes, 15 a 20% de los pacientes en total, que tengan HER2 positivo expresado en su tumor. Entonces, en este trabajo de la doctora Monica Marrow en el Memorial Hospital de Nueva York, ella lo que hace es correlacionar los perfiles tradicionales de inmunohistoquímica que todos conocemos con variables histológicas del primario que tendrían algo que ver con la decisión de tratamiento conservador o no. Entonces, primero, el grado tumoral, bueno, mucho más alto en aquellos tumores que son receptor estrogénico y progestacional negativo, ¿verdad? Los no hormonodependientes generalmente tienen más alto grado, y los sí hormonodependientes generalmente tienen bajo grado, es un elemento básico conocido por todos nosotros. Pero en el ámbito del HER2, ¿cómo está? Bueno, efectivamente, si uno compara los HER2 positivos, que son estos dos del centro, con los HER negativos, varía de su correlación con el receptor estrogénico. Entonces, sí, aquellos tumores triple negativo y aquellos tumores HER2 positivo con receptor negativo son los que tienen índices de proliferación más alto, vistos tanto en microscopía de luz como cuando hacemos Ki-67 o algún otro modelo para ver la cantidad de células que están en fase S. Las otras variables que son importantes para el tratamiento conservador, que es qué tan frecuentemente son multifocales o multicéntricos y cómo está el componente intraductal extenso, definido como cuando un tumor tiene 50% más de su masa como ductal in situ y llega a la orilla del ductal in situ. Eso es lo que definimos como componente intraductal extenso. Resulta que los tumores HER2 sí tienen más frecuentemente, comparado con los otros grupos de enfermedad, los HER2, tienen más multicentricidad y multifocalidad y tienen más frecuentemente componente intraductal. No es tremendamente mayor, pero sí es estadísticamente significativo y numéricamente visible que estos tumores HER2 tienen más frecuentemente factores de los que consideraríamos como elementos que pueden hacer que se quede enfermedad residual después de un tratamiento conservador. Por lo tanto, habría que tener muy claramente especificado lo importante de ampliar márgenes y evaluación de la pieza histológica con mucho cuidado. Ya en el grupo específico, ahora ya los tradicionales grupos de evaluación que tenemos, comparemos en pacientes HER2 que no fueron tratados con trastuzumab, este es en el periodo en el que todavía no era normativo usar a todos los pacientes con trastuzumab, ¿cómo les iba en el ámbito de las recurrencias? Esto es tratamiento conservador en pacientes HER2 positivos, tratados con el tratamiento sistémico tradicional, pero no incluyendo trastuzumab, ¿sí? Y lo que es evidente es que los pacientes HER2
recurren más en estos dos estudios, el de Millar y el de Arnold a 5 años y el de Boduca a 10, recurren más los HER2 comparados con los tumores que son receptor estrogénico positivo, con o sin HER2. Este dato, si bien no es enormemente diferente al otro, cuando uno compara 21% de recurrencia contra 8% de recurrencia, estás hablando del doble de recurrencias locorregionales, en pacientes tratados igual. Es la misma cirugía, la misma quimio, si es que lo necesitaba, la misma radioterapia. Por lo tanto, sí habría que entender que los tumores HER2 tienen algunas diferencias en su característica de crecimiento locorregional, un poquito más de alto grado, un poco más de componente intraductal, un poco más de multifocalidad, evidenciado aquí como un poco más de recurrencia locorregional cuando uno iguala los tratamientos. ¿Y qué pasa las mastectomizadas que HER2? Bueno, pues en ellas la recurrencia locorregional después de mastectomía, igualmente no tratadas con trastuzumab, es un poco mayor a las de los tumores hormonodependientes. Ahora, ¿qué pasa cuando sí les doy trastuzumab? Muchas cosas hemos entendido y en este asunto del tratamiento locorregional de los pacientes, tenemos que reconocer que si bien los tratamientos purísticamente y tradicionalmente locales, que son la cirugía y la radioterapia, se benefician también del tratamiento médico adicional. Es decir, la recurrencia local se disminuye también cuando el tratamiento médico sistémico también es el correcto. De ahí que en la época actual, en la que usamos muchos tratamientos distintos, tenemos hormonoterapia un poco distinta, tenemos anticuerpos, nuestros esquemas de quimioterapia se han modificado, la incidencia de recurrencia local después de tratamiento conservador es todavía menor a la que era hace 15 o 20 años, tal vez en el mismo ámbito quirúrgico, pero con el beneficio del tratamiento médico. Y aquí lo vemos claramente. Si bien el seguimiento es corto, apenas 3 años, y cualquier oncólogo se sentiría todavía incómodo y desearía un seguimiento a más largo plazo, pero a 3 años, este grupo de pacientes T1, T2 con N0, tratados con cirugía conservadora y radioterapia HER2 positivos, cuando uno compara los brazos de si le di trastuzumab y no le di trastuzumab, el índice de recurrencias es muy significativamente distinto. Por lo tanto, aquellos pacientes que son HER2 y que fueron beneficiados por el tratamiento de trastuzumab, la incidencia de recurrencias es todavía mucho menor. El otro subgrupo, el contrario, el triple negativo, ¿qué pasa con ellos? Bueno, esto lo pongo nada más como comparación. Aquellos pacientes que tradicionalmente han sido considerados hoy en día el grupo pronóstico más adverso, sobre todo por la escasez de tratamiento efectivo que podríamos dar en la adyuvancia, tenemos una incidencia de recurrencia local bastante similar y estadísticamente no es significativa la diferencia en este subgrupo de pacientes cuando son triple negativos y son tratados con buena cirugía y buena radioterapia y buena quimio. Concluyendo esta primera parte entonces, el asunto del riesgo de la recurrencia es real, tiene un impacto moderado probablemente, si es que acaso en la sobrevida, pero sí tiene un impacto tremendo en la percepción de la enfermedad de la paciente. Queda claro que tener cáncer una vez es dramático, tenerlo 2 veces es bastante destructivo de cualquier autoestima en las pacientes. Y además muchas de las tratadas conservadoramente pues perderían el órgano en una recurrencia. Entonces, lo que tenemos es que tenemos una serie de puntos claves que habría que reconocer. Primero, que los resultados locorregionales sí tienen alguna variación en relación a la inmunohistoquímica. Efectivamente, el estado del receptor estrogénico y del HER2 tienen un impacto leve pero real en la incidencia de factores que hacen que uno recurra y de la recurrencia misma cuando uno compara los grupos distintos. Efectivamente, la cirugía per se mayor no se sobrepone, es decir, hay que hacer un margen adecuado, pero quitar toda la mama versus una buena cirugía conservadora realmente no tiene un impacto en sobrevida. Y la terapia multimodal, y lo digo en el sentido práctico, no quiero ser así políticamente correcto, pero sí prácticamente correcto, y es decir, si los tratamientos médicos utilizados en la manera adecuada y con la secuencia adecuada
y obviamente están indicados sobre todo para evitar recurrencia a distancia y mejorar la sobrevida, también tienen un impacto en la disminución de la recurrencia local. En el ámbito quirúrgico hay preguntas que nos vamos haciendo periódicamente, y esto es como por rachas, ¿no? Hacemos una pregunta: ¿cuál es el margen ideal en cirugía conservadora? Trabajamos el tema un tiempo y parece que llegamos a la respuesta correcta. Y de repente, 10 años después, eso que parece que lo tenías tan contestado y tan claramente evaluado, resulta que siempre no. Y esto puede pasar también en el ámbito de lo médico y en otras áreas de la medicina. Entonces, cuando uno compara cuál es el margen ideal expresado por diferentes grupos, uno tendería a analizar básicamente el internacionalmente aceptado por gran influencia norteamericana y el avalado por NCCN, es el concepto de que el tumor no toque la tinta, eso es suficiente. Y que el tumor no toque la tinta quiere decir, reseco el segmento, marco la orilla de la pieza con tinta china, el patólogo evalúa la pieza, si la neoplasia no llega a la tinta, aunque el margen sea pequeñito, eso se considera margen negativo. Eso internacionalmente se ha ido aceptando cada vez más. Existe o existimos un grupo de gente que creemos que eso tal vez no sería lo ideal por muchas razones. Una de ellas es que es muy difícil evaluar toda la pieza con mucho cuidado, pero habría que reconocer que ese es el concepto tradicional. En el Consenso Nacional de Cáncer de Mama, que se hace cada 2 años, el del 2003, nos pusimos de acuerdo como grupo médico mexicano que el margen de 3 milímetros sería un margen considerado adecuado para no tener que reintervenir al paciente y lo suficientemente seguro como para tener bajo el nivel de recurrencia. Sin embargo, habría que reconocer que hay estudios como el de Wang, sobre todo en evaluación de carcinomas in situ, en la que ella, y ahorita voy a mostrar una diapositiva más adelante, evaluando, haciendo un metaanálisis de cerca de 21 estudios distintos, la opinión de ella y el resultado de esa evaluación es que un margen de 10 milímetros sería lo ideal. Entonces, vamos viendo cómo está la cosa, ¿no? El asunto de lo técnico es muy interesante. Luego uno habla de niveles científicos muy altos, anda uno haciendo pruebas inmunistoquímicas complejas, decidiendo tratamientos que valen millones de pesos, y la cuestión de los márgenes quirúrgicos es un elemento a veces muy casero, que habría que reconocer cómo se hace. Y esto los cirujanos lo sabemos bien. Cuando uno hace una resección de un segmento mamario y lo manda a patología, uno reconoce que la pieza que uno quitó y la que le llega al patólogo podría ser diferente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a veces la pieza se queda en el quirófano un rato, la ponen en formol, la aplastan un poquito, la mueven o a veces llega al día siguiente a patología. Entonces la pieza que uno quite, la que le llega a patología, podría ser diferente. Y en esta caricatura lo que se demuestra es eso. Esta es la pieza que quitó el cirujano y ya después del apretón y del paseo y del mensajero, podría llegar un día después con una, llamémosle, una estructura tridimensional distinta. Y lo mismo pasa con las piezas cuando están comprimidas, lo que le llaman el síndrome del sándwich, ¿no? Entonces, estos elementos son trascendentes porque si uno tiene un concepto de cuál es el margen ideal y lo tienes en 1, 2 o 3 centímetros y la pieza que llega a patología es distinta que la que tú quitaste, tal vez los márgenes también se modifiquen. Entonces, aquí el mensaje es uno tiene que trabajar muy bien con su grupo de patología para que la pieza llegue lo más rápido y lo más correcta para poder tener márgenes quirúrgicos realmente evaluables. Y hay toda una serie de variables, ¿no?, que tienen que ver desde el tipo de formol que usas hasta el tipo y el tiempo en el que llega patología. Entonces, pues, quedamos que si uno lee la literatura y si uno lee NCCN, pues que el tumor no llegue a la tinta sería suficiente. Pero, ¿qué hay de evaluaciones generales? Pues probablemente la conclusión de NCCN está basada en estudios como este y los mismos de Monica Marrow en Nueva York, en los cuales fehacientemente están tranquilos de que si el tumor no llega a la tinta están tranquilos, ¿no? Entonces, 3 estudios diferentes que han comparado margen cercano le llaman que no llegue la tinta o 1 milímetro, con eso, versus márgenes más amplios, y en estos estudios por lo menos no ha habido diferencia. Este estudio, que les repito es un metaanálisis, y a veces uno como médico se pregunta, oye, y en esa evaluación que hicieron,
¿por qué no incluyeron la opinión de este metaanálisis? O sea, esto de la democracia en medicina a veces es complicada, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es que se reunió un grupo de expertos, analizaron toda la información y después de haber analizado toda la información, hemos llegado a estas conclusiones, se transmite, nos llega la información, la avalamos y la ponemos en práctica. Sin embargo, este estudio de Wang, que entre comillas es el estudio de metaanálisis más grande del planeta, pues sí ve diferencias cuando los márgenes son amplios, si bien no son muchos pacientes que se les dio más de 10 milímetros, sí es diferente a cuando quitas menos tejido, ¿no? Entonces, si el margen es positivo, pues te recurre 20% si diste radioterapia, 1 milímetro 10, 2 casi igual, 9, 5 casi igual que 1, pero a cada un salto grande. Igual en los grupos no radiados, que habría que preguntarse por qué no lo radiaron, pero bueno, independientemente de eso, cuando uno compara los márgenes 1, 2, 5 contra el 10, por lo menos en esta imagen y en el análisis estadístico realizado, sí hubo una diferencia en cuanto a la recurrencia locorregional. Entonces, esta pregunta de que ya está contestado, tal vez habría que verlo más en el contexto individual de cada institución. No en todos lados se opera igual, no en todos los lugares llega la pieza igual a patología, no en todos los lugares de patología se analiza la pieza de la misma manera. Por lo tanto, si queremos que se repitan los resultados de otra institución, tendríamos que hacer las cosas exactamente como las hace esa institución. Y si lo hacemos diferente, pues entonces tal vez tendríamos que tener nuestros propios datos. Y aquí es donde uno insiste en que cada uno de los grupos hospitalarios de las diferentes instituciones de este país debieran hacer sus propias evaluaciones para decidir realmente en qué grupo vamos a caer para la definición de margen ideal. Primera pregunta que me gustaría hacerles, y ojalá tuvieran su aparato móvil para empezar a hacer algún tipo de comunicación con ustedes. Imagínense entonces una mujer que tiene 50 años de edad, es posmenopáusica reciente, estado general maravilloso, ECOG, le han hecho una cirugía conservadora con biopsia de ganglio axilar centinela por una enfermedad aparentemente temprana. Y el resultado es este. Y la pregunta es, oye, ¿sería diferente tu plan de tratamiento sistémico, en un caso de un tumor de 2 centímetros moderadamente diferenciado, RE3 cruces 80%, HER2 new positivo, si tuviera un ganglio positivo a que si no lo tuviera? Y esto parecería obvio, ¿no? Por décadas hemos manejado el concepto del ganglio como un factor pronóstico. Hace 10 años la mayoría hubiéramos dicho el factor pronóstico más importante son los ganglios linfáticos. Hoy en día tenemos información adicional que lo equipara con algunas variantes biológicas, con algunas características biológicas. Entonces mi pregunta sería, oye, en esta mujer de 50 años, con este perfil que está aquí, ¿tú la tratarías diferente si tiene un ganglio a que si no tiene un ganglio? Me encantaría si tienen ahí su, ¿no? Entonces, si sí la tratarías diferente, si tiene un ganglio versus no, pone sí. Si realmente el ganglio, ok, es un factor de mal pronóstico, pero la voy a tratar igual, la respuesta sería no. Y aquellos que sean especialmente sinceros o que no se quieran comprometer, pueden ponerle no sé. Ojalá no haya muchos no sés. Ok, entonces, aquí la persona que nos está ayudando con las preguntas me dirá, ok. Entonces, gracias, no sé cuántas gentes votaron, pero bueno, ojalá hayan votado todos. La tendencia es, sí la trataría distinto, si tiene un ganglio a que si no tiene un ganglio. Eso lo vamos a contestar ahorita en los casos clínicos, vamos a ver el impacto. Y la segunda pregunta, que no se las hago, sería, bueno, ¿y cuál sería la diferencia, no? Sería lo interesante. Ya dijiste que sí, sale, ahora dime cuál sería la diferencia, y van a ver que tal vez, algunos de los que pusieron sí dirían, híjole, no, pues fíjate que tal vez no tanto. Algo muy importante entonces, reconociendo y calculaba yo que la tendencia iba a poner la respuesta que sí y hay una diferencia, es en este asunto la evaluación axilar sigue siendo trascendente desde muchos puntos de vista. Independientemente de la información general y de la posibilidad de modalidades de tratamiento distinta, el concepto del manejo locorregional y la recurrencia locorregional también es un punto. Entonces, habría que analizar qué impacto tienen las micromets y qué impacto tienen las macromets en pacientes con cáncer de mama en el subgrupo de HER2 positivo.
Uno de los estudios más interesantes y realizado ya hace algunos años, reclutó pacientes por un tiempo muy largo, es este del International Breast Cancer Group, que evaluó precisamente el impacto que tendría una micromets, entendiendo que muchas de esas micromets fueron diagnosticadas ya en el estudio definitivo. Es decir, uno hace la biopsia de ganglio centinela, lo manda al patólogo, el patólogo te dice ganglio negativo, y a veces, en el estudio positivo, entre 6 y 8% de las veces, encuentra enfermedad en el ganglio que no te había podido reportar en el reporte original, simple y sencillamente por las características de la tinción que usó en el transoperatorio. Bueno, los pacientes que tienen micromets, en este caso 931 divididos en dos grupos, unos sí les hizo la disección axilar, otros no les hicieron la disección axilar, grupos bastante similares. El tratamiento médico fue igual en los dos grupos según las variables que tenían, y primero en periodo libre de enfermedad no hay diferencias, si les hiciste o no les hiciste la cirugía axilar adicional, y en sobrevida exactamente igual, seguimiento un poco más de 5 años. De ahí que el impacto, por lo menos en esta evaluación inicial, y tendríamos que decir que la tendencia actual es que la micromets, si bien parecería ser un factor pronóstico adverso, por lo menos en la evidencia de estudios aleatorizados, no lo es, o si lo es de una manera muy pequeña y requerirías miles y miles de pacientes para poderla demostrar. Pero, pues parecería que en este escenario hacer la disección axilar no se traduciría en una información adicional. El famoso Z0011, para el cual hay el grupo de gentes que lo quieren mucho y lo toman como bandera, y aquellos que se han dedicado a encontrarle defectos, lo que ha evaluado es en pacientes con macrometástasis, pacientes a los cuales se les hizo en cáncer de mama temprano una biopsia de ganglio centinela y salió positivo el ganglio centinela, y la pregunta es, oye, ¿será diferente si les hago la disección axilar, AD, o si no les hago la disección axilar? Ya tengo el ganglio como factor pronóstico, tengo todas las variables histológicas, bioquímicas e inmunológicas conocidas, ¿va a cambiar en algo? Y la respuesta es, tanto en sobrevida global como en periodo libre de enfermedad, no hay impacto si en ese paciente que le hice cirugía conservadora, y hay que recalcar eso, son pacientes muy especiales, son tratados con cirugía conservadora y recibieron radioterapia mama y axila, no tiene impacto si le hago o no le hago la disección axilar adicional después de la información del ganglio centinela positivo en transoperatorio. Obviamente, tiene algunos detalles que uno tiene que analizar, ¿no? Esto no aplica para las pacientes tratadas con mastectomía, porque muchas de ellas no van a recibir radioterapia, por lo tanto no tienen radioterapia en la región axilar. Hay deslices, sí, uno de ellos es que no llegaron a la muestra que habían originalmente planeado, tiene algunos deslices de la radioterapia porque fueron tratados en muchas instituciones con criterios distintos. El seguimiento, hay algunos pacientes perdidos que siempre causan un poquito de ruido, pero la tendencia de la información y las pláticas siguientes del doctor Guiliano en cuanto al seguimiento de este estudio parecerían tranquilizar el concepto de que efectivamente hacer la disección axilar adicional en pacientes que van a ser radiados tiene poco o nulo efecto terapéutico y sí tiene algo de efecto nocivo en la evaluación y la calidad de vida de los pacientes. Vamos entonces al primer caso, ahora sí. Entonces, con esta introducción un poco multimodal de conceptos que nos interesan predominantemente ahorita al cirujano, pero vamos a ver ahora el área médica, ¿cómo trataríamos, cómo veríamos este caso clínico que les voy a presentar, ¿no? Entonces, es una mujer joven, 45 años, menstruante, un solo hijo, 34 años, cuando tuvo ese único hijo, obesidad grado 2 con un índice de masa corporal de 32, como fenómenos patológicos tiene hipertensión arterial leve con manejo médico sencillo y fue tratada de manera conservadora, aquí está la cicatriz, la de la mama y la de la axila, un tratamiento conservador con mapeo linfático por un tumor que clínicamente medía 1 centímetro, localizado en la internina superior de la mama derecha. Se hace la cirugía, la información histológica es la que está aquí. Tenemos un carcinoma ductal infiltrante que midió 9 milímetros, SBR de 7, moderadamente diferenciado, invasión vascular 2 cruces,
Los márgenes están libres, el más cercano es el profundo a 7 milímetros, el ganglio centinela fue negativo y la inmuno es RE positivo, una cruz 10%, con RP negativo, el HER2 positivo 3 cruces y el Ki67 en 15%. Tos, enfermedad temprana, en mujer joven, tumor que está en ese rango del centímetro, y aquí la cuestión del sistema métrico decimal es bien trascendente, ¿no? Uno quisiera ir con el patólogo a ver, ¿de veras mide 9 o ya quieres que mida 10 milímetros? Obviamente es un poquito subjetivo, tú vas con el patólogo y él te jura que mide 9. Bueno, entonces ya, ahí quedó 9. Entonces, patólogos muy precisos hoy en día, porque a veces un par de milímetros sí pueden cambiar algunas decisiones terapéuticas. Entonces, si vamos a ser muy finos en cuanto al diseño del tratamiento y seguimos rigorísticamente ciertos criterios, pues tendríamos que ir checando periódicamente con nuestros patólogos cómo le hacen para medir el tumor, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, y primero antes de la pregunta es, oye, pues bueno, uno pensaría en opciones terapéuticas adicionales, pues estas que están aquí, ¿no? Tenemos un T1B, tumor de 9 milímetros, moderadamente diferenciado, R positivo bajo, HER2 positivo. Las opciones, bueno, pues todos las tenemos a la mente, quimio, trastuzumab, hormono, como es premeno, tamoxifeno, y radioterapia porque es cirugía conservadora. Serían las opciones de las que tendríamos que escoger si usamos todas o cuáles sí y cuáles no, Y algunos comentarios. Entonces ya pregunta específica, la primera sería, oye, ¿cuál sería el tratamiento médico? Ahora sí, si nos pudieran ayudar contestando para hacer algún tipo de diálogo. ¿Cuál sería el tratamiento médico que considerarías? Quimio sola, hormono con trastuzumab, solo quimio seguido de hormono o trastuzumab, quimio seguido de hormonoterapia, ¿no? Recuerden, tumor 9 milímetros, mujer de 45 años, margen negativo, moderadamente diferenciado. El receptor estrogénico positivo, pero bajo, podríamos debatir qué impacto tiene eso, y el HER positivo, ¿no? Entonces, de estas opciones que están aquí, ¿cuáles considerarían ustedes o cuál es la que consideran ustedes que es la positiva? Ya contestaron, bueno, vamos a ver la tendencia. Entonces, quimio sola, nadie, bueno. Hormono con trastuzumab, el 50%, es la dominante, es decir, hubo un buen grupo de personas que no le darían quimio a este caso, y en el grupo de hasta abajo sí hay un 38% que le soltaría todo el manejo, ¿no? Le daría quimio, trastuzumab y hormonoterapia. Y aquí van a ver que la respuesta correcta es algo que puede uno debatir. Uno podría entonces basarse en lineamientos internacionales y tratar de adaptarse a ellos, pero muchos de ellos tienen esa opción de que le dejan al clínico la decisión, es decir, la medicina queda más que claro que no es cuadrada, ¿no? Entonces, muy interesante que un porcentaje importante no le daría quimioterapia de los que estamos aquí presentes. La segunda es, oye, ¿podrías no darle trastuzumab? Después de todo, recuerda, hombre, es un tumor de 9 milímetros, ganglio negativo. Tiene receptor, si bien bajo, pero tiene receptor. No podrás no darle trastuzumab, ¿no? Ahórrale la toxicidad y al no, pero le doy un beneficio del 2.5% adicional. Bueno, entonces vamos a ver cómo manejamos los números, ¿no? Entonces la pregunta específica es, en este caso de relativa enfermedad temprana, ¿podría yo omitir trastuzumab? Vamos a ver qué han dicho. Y pues no. Entonces tenemos mucha congruencia y ahí los felicito, ¿no? Entonces, y estamos obviamente confiando en la efectividad del trastuzumab. Y si uno hiciera una comparación de lo que creemos ahora de lo que creíamos hace 10 años, yo creo que la cultura pro quimioterapia está claramente modificándose, ¿no? Entendemos que la quimio tiene un lugar clarísimo en la terapéutica, pero cuando tenemos otros marcadores de sensibilidad a tratamientos, podríamos balancearlos, y me encanta esto de que sí les daríamos trastuzumab 75%, pero 50% no le darían quimio, ¿no? Tercera parte de la pregunta, a ver, vamos a ver la que sigue. Oye, pero ¿podría omitirle tamoxifeno? Recuerden que es un caso, mujer joven, tumor chiquito, el receptor estrogénico, una cruz 10%.
Y aquí por definición, y aquí podríamos remontarnos a las definiciones tradicionales académicas, es que un tumor que sobreexprese 1% más es positivo. ¿Qué tanto responderá? Ahí podríamos ir evaluando diferentes estudios, pero por definición, más de 1% sería positivo y por lo menos podrías considerar el manejo endocrino en este caso. Entonces, aquí ustedes han reconocido que si bien es estrogénico bajo, el valor del receptor estrogénico como marcador y de la terapéutica, en este caso tamoxifeno, sería muy alta. Entonces, quedó clarísimo y me encanta que hay 0% de no sé. Bueno, vamos a ver lo que sigue. Y la radioterapia, bueno, sí ya, aquí va a haber mucha congruencia, yo espero, ¿no? Entonces, quedamos que es una paciente tratada conservadoramente. ¿Habría criterios para no radiar algunas conservadoras? Sí, pero en el contexto del general tal vez no. Vamos a ver cuál es su opinión con respecto a este concepto. Entonces, pues sí, yo creo que este 6% es un individuo. ¿Verdad? No voy a pedir que levante la mano, pero sería muy interesante saber cuál fue el motivo, si lo hizo porque realmente lo cree o nada más quiere molestarnos. Pero sea cual fuere, la tendencia es claramente dominante y todavía hoy en día, si bien podríamos debatir algún día qué pacientes con cirugía conservadora no necesitan radioterapia, el concepto tradicional queda claro que sí se benefician de la radioterapia. Bueno, vamos a seguirle. Bueno, todo esto que ven aquí y que seguramente todos ustedes han visto, conocen y lo ponen en práctica todos los días, es algo que uno tiene que usar con mucha inteligencia, ¿no? Los marcadores histopatológicos, que los tenemos por microscopía de luz, nuestros marcadores moleculares, que afortunadamente tenemos cada vez más, aunque deberíamos decir que muchos dependemos de la industria farmacéutica para que lo hagan, sobre todo los que trabajamos en el IMSS. Y en base a estos factores hemos creado diferentes índices pronósticos, que son los que nos ayudan a decidir. Pero la verdad es que muchos le ponemos el sabor de nuestra propia experiencia y de nuestro propio entendimiento, y eso está bien. Los lineamientos exactos pueden no ser tan exactos cuando tratamos pacientes reales. Entonces, de todos estos modelos, el de Nottingham, que tiene muchos años, el Adjuvant, que ha sido criticado, pero que tiene una utilidad mayúscula, creo yo, sobre todo para la cuestión de reconocer los factores y ponerlos en contacto y en lenguaje entendible para el paciente, ¿no? Este concepto de analizar esas variables tan tradicionales, edad, tamaño tumoral, ganglios, receptor estrogénico, índice de diferenciación, y que nos da un cálculo de cuál es la probabilidad de recurrencia y cuál es el impacto con quimio, cuál es el impacto con hormono, ha sido muy útil, por lo menos para la comunicación con el paciente. Lo que sí, en donde nos ha fallado Adjuvant, es en el concepto del HER2. Seguramente ustedes se han metido al programa, que es gratis, cualquiera lo puede meter, te tardas 3 minutos en dar la información y sacarte la tabla. Es que hace 7 años nos están prometiendo que le van a meter la variable HER2 y no sale, ¿verdad? Y seguramente es por lo complejo de las variables, es decir, HER2 con receptor, HER2 sin receptor estrogénico, HER2 con Ki67 alto, sin Ki67, en fin. Entonces todavía no ha podido salir la herramienta como tal. Tenemos otros elementos que nos han ayudado. San Galen ya emitió una buena escala de manejo para pacientes HER2, pero la primera pregunta que les querría hacer es si usan y creen en la herramienta, ¿no? En este caso, ¿les parecería que usar el Adjuvant sirve de algo o es simplemente un fenómeno comercial que no nos ayuda mucho? Y pues vamos a ver qué han contestado. Bueno, muy interesante, ¿no? Entonces, casi mitad y mitad de la herramienta y habría que verlo como eso. De ninguna manera sería una evidencia científica de altísimo nivel, simplemente es el resumen hecho por un grupo de expertos de un cálculo grupal, porque al fin y al cabo lo que nos está dando es la probabilidad de esto en un grupo. Si bien trata de individualizarlo a una situación específica, realmente no es de la señora López Rodríguez, es del grupo que tiene esas características. Entonces habría que diferenciar. Pero muy interesante, ¿no? Sí hay un grupo que lo ve como posible, pero hay un grupo grande que no lo utiliza. Vamos a seguirle.
Y de las guías, ¿no? Nuestras guías, NCCN se actualiza cada año, ya salió la del 2015, los que hayan metido, a ver, está básicamente igual, y específicamente para este modelo de caso que pusimos, tumor temprano 9 milímetros, RE positivo bajo con HER positivo, ganglio negativo, cuando uno ubica este contexto, lo que se van a encontrar en NCCN es que para estos tumores de 5 a 10 milímetros, te dice, considera el tratamiento con trastuzumab. Así es como textualmente viene. O sea, no dice dalo, dice considéralo. Pero si uno analiza lo que está pasando aquí entre nosotros, es que un alto porcentaje de nosotros consideramos que ese medicamento sí va a ser útil para esta paciente, además de la hormonoterapia. Ahorita en los otros dos casos, el doctor Villalobos va a hablar muy bien y muy concienzudamente del aspecto de la quimioterapia. Entonces, bueno, pues NCCN casi todos lo conocemos, tal vez no necesariamente lo utilizamos, pero sí lo usamos. Y luego las otras herramientas, está muy bien. Muy noblemente, mira, yo pensé que aquí iba a ser 0, pero veo que o tenemos un grupo políticamente correcto, o de veras, y ha sido una herramienta útil, y yo creo que siempre hay que resaltar lo que como grupo mexicano hacemos, y ojalá y cada vez más esto sea lo usado. Y esto no es diferente de esto, estrictamente hablando, al fin y al cabo las herramientas y la información médica ahí está, y lo que se hace en el consenso, al fin y al cabo está avalado por las informaciones y las interpretaciones de las opiniones de otros. Entonces, qué bueno que hay eso. Pero bueno, NCCN sigue siendo una herramienta útil, le creemos a la escuela anglosajona, y la escuela europea, pues tal vez un poquito menos sólida. Aquí que tienen sus virtudes, si uno tuviera que diferenciar escuela americana de escuela europea, probablemente los europeos son más conservadores, más cuidadores de presupuestos, y la escuela anglosajona norteamericana es más de usar lo que actualmente está demostrando efectividad, dándole menos peso al costo económico de los procesos. Bueno, entonces este es el adjuvant. Aquí no se trata de hablar ni bien ni mal de esta herramienta, existe, yo creo que los que la utilizan qué bien, los que no usarán sus otros modelos. Yo en lo personal lo considero que tenerlo no hace daño, puede ser útil, y en un momento dado, insisto, la comunicación con el paciente resulta muy interesante porque le demuestras, oye, mira, este es tu riesgo de recurrencia si no te trato, si yo te trato con quimio te beneficio, esto amarillo es el efecto de la quimio, por lo tanto reduzco tu mortalidad tanto, esto es de la hormona y si te hago las dos cosas, tu riesgo que es lo bajo a esto rojo. Entonces, de alguna manera numérica y colorímetra, pues los pacientes se benefician, ¿no? Y a lo mejor a nosotros también nos impacta, ¿no?, esta diferencia de rojos. Y la parte azul es, pues los que se mueren, hágase lo que se haga por otras causas, ¿no? Entonces, esta es una herramienta bastante útil, ojalá a mediano plazo aparezca el impacto que tiene HER2 en este modelo de biológico de cálculo, ¿no? Bueno, entonces para concluir esta primera parte y ya dejarle la segunda al doctor Villalobos, podríamos decir entonces que estos factores clínicos particulares son útiles para estimar los grupos pronósticos. Indudablemente lo hacemos todos los días. Y el ganglio linfático, el tamaño tumoral, las variables tradicionales de patología siguen siendo muy trascendentes. La inmunistoquímica nos ha metido en el inicio de un camino muy interesante y obviamente nos faltan muchos más marcadores biológicos que nos van a permitir individualizar el tratamiento. Y lo más importante, la utilidad clínica para predecir los resultados para individuos sigue siendo incierto. La verdad es que podemos meter a los pacientes en un grupo, pero, y esto lo vemos todos los días, ¿no? Oye, un tumor como si uno le pone adjuvant al tumor de 9 milímetros, ganglio negativo en mujer de 45 años, RE positivo, bajo con HER2, la recurrencia es de 9 a 10%. Entonces uno diría, bueno, a la mayoría le va bien, 90 le va bien, pero ese 10% que le va mal ve el mundo completamente distinto. Y el otro lado de la moneda, y ustedes lo ven todos los días, ¿no?, pacientes que tienen 10 o 15 ganglios positivos y que dices, caray, le va re mal, y algunas de esas pacientes las tienes a los 10, 15 años contigo perfectamente sanas. Entonces, crear grupos es bueno, nos permite tratar, pero estamos más que ciertos que muchas variables individuales que no conocemos siguen teniendo impacto en sobrevida. HER2 nos ha venido a mejorar muchísimo el entendimiento y el manejo de pacientes, nos agrega
pacientes sobrevivientes, pero aún así tenemos más información que obtener. Voy a detenerme un momento, le voy a dar la palabra al doctor Villalobos y al final vamos a tratar de contestar preguntas de las dos ponencias que estamos aquí. Muchas gracias al doctor Ricardo Villalobos. Les recuerdo, seguramente lo conocen, pero bueno, él como jefe del Servicio de Oncología Médica de la Gineco 3, Centro Médico de la Raza, nos va a venir a dar su opinión y sus conocimientos. Gracias, doctor.